Hace unos días se celebraron los 50 años de la aparición del libro Teología de la Liberación, Perspectivas, escrito por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. ¿Por qué es tan importante este texto en el conjunto de América Latina y más allá de América Latina? ¿Qué ha sido de la teología de la liberación? ¿Por qué fue tan fuertemente impugnada por diferentes sectores dentro y fuera de la Iglesia? ¿Cuál es su realidad actual? Los 50 años de la teología de la liberación, aquí, en Sacro y Profano. Se cumplieron 50 años de la publicación del libro Teología de la Liberación, Perspectivas, del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. El libro marcó época en América Latina, pues condensó una nueva visión de ser iglesia en el continente. Esta obra es emblemática ya que registra un antes y un después en la práctica de fe de miles de cristianos. El libro está traducido a 12 lenguas, que incluyen el vietnamés y japonés. La teología de la liberación no solo fue un discurso novedoso sobre Dios, sino se sustenta en importantes movimientos sociales y luchas populares en las que estuvieron inmersos cristianos. Estamos ante una de las grandes corrientes teológicas del siglo XX. La teología de la liberación fue obstinadamente impugnada por el Vaticano de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, hasta casi ser silenciada de los ámbitos eclesiásticos. La teología de la liberación propuso que la Iglesia asumiera un rol de decidido compromiso con los pobres y grupos excluidos. En Lima, se acaba de realizar un seminario internacional sobre los 50 años de la teología de la liberación. Allí distintos estudiosos, teólogos e historiadores reflexionaron sobre su legado. En un mensaje videograbado, Gustavo Gutiérrez, a sus 93 años, afirmó que mientras exista pobreza, injusticias y exclusiones, la teología de la liberación sigue vigente. Muy buenas noches, bienvenidos. El libro Teología de la Liberación marcó realmente a varias generaciones en América Latina. Sigue marcando, en cierto sentido. Reflejó e impulsó una nueva manera de vivir la fe de muchos cristianos en el continente. Tenemos hoy el gusto de conversar con dos personas muy cercanas al autor, a Gustavo Gutiérrez, autor del libro que hemos citado, y me refiero a Carmen Lora, que es directora del Centro de Estudios y Publicaciones del Instituto Bartolomé de las Casas en Lima, y también contamos con la presencia de Catalina Romero, distinguida socióloga catedrática de la Universidad de Perú, que se ha especializado en el análisis sociológico, político e histórico de la religión. Carmen, un gusto enorme verte después de tantos años, que cuando viví en Lima recuerdo que fueron ustedes muy acogedores y realmente nos apoyaron mucho en los años lejanos, años 70. Yo recuerdo muy bien, todavía nos hacía la reunión de Puebla cuando tú nos invitaste a tu casa junto con Rolando Ames. Pero bueno, es otra historia. ¿Cómo entender hoy la teología de la liberación? ¿Por qué es más allá que un libro? ¿Por qué es más allá en la teología de la liberación de un discurso sobre Dios? ¿Por qué el libro es importante? Yo creo que un elemento central que marca la aparición del libro y que lo lleva a ser muy importante es que la reflexión de Gustavo parte de una práctica, parte de lo que él encontraba como sacerdote, como asesor de movimientos universitarios, como sacerdote también muy vinculado a la pastoral de la iglesia, que en ese momento vivía un momento sumamente importante, que era, digamos, lo que había significado el concilio y lo que eso suponía para la iglesia en su conjunto. Y entonces, para Gustavo, la pregunta de cómo hablar de Dios en una situación de dificultad, de conflicto, de pobreza, y cómo esa práctica de la gente que estaba buscando cambiar esa situación era para él el punto de partida para dar cuenta de lo que significaba el mensaje de Jesús. Y creo que ese es el punto radical desde el cual su reflexión y su teología, y lo que el libro ya concretó cuando lo terminó el año 71 y lo publicamos, pues aporta, ¿no? Esa es fundamentalmente creo que ahí radica, digamos, el referente central.
Muchas gracias, Carmen. Catalina, la misma pregunta planteada, ¿por qué este libro marca, deja huella en el continente latinoamericano? Yo te diría que por varias razones. La primera es porque es una nueva manera de hacer teología. Lo plantea en esos mismos términos el autor, el padre Gustavo Gutiérrez. Y esto tiene lugar en un momento histórico que se vivía en el continente latinoamericano, en todo el continente, y ustedes tienen experiencia de eso, en donde había sucedido la Revolución Cubana, se hablaba del desarrollo económico por los proyectos que venían desde Estados Unidos, de la teoría de la dependencia. Era un momento de búsqueda de cambios sociales en todo el continente, que estaba en diálogo intercontinental. En el Perú, además, teníamos el gobierno militar de Velasco Alvarado, que había iniciado una reforma agraria. Y, en fin, era un momento social muy, muy activo. Pero diría que hay una segunda razón, que es la búsqueda por encontrar a Dios en la historia, que es parte de la espiritualidad de la liberación. Era después del Concilio Vaticano II que abre las puertas para esto, y entonces esta búsqueda es lo que lleva a la teología de liberación. Y un tercer punto, porque nos invita a actualizar la experiencia de ser una iglesia viva. Había habido toda una acción misionera de la iglesia que nos trae desde Pío XII y Juan XXIII misioneros a América Latina, y es un momento evangelizador muy nuevo, muy activo, que se acerca a los más pobres, a la población campesina, a las comunidades indígenas y a los lugares más lejanos del Perú. Muy bien, pues gracias. Tenemos este primer acercamiento y me quedo con una nueva manera de hablar de Dios en América Latina, fines de los años 60, principios de los 70, una atmósfera convulsionada de búsquedas, de rebeldía y también cambios importantes en la vida de la Iglesia, particularmente la realización del Concilio Vaticano II y también la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que habla explícitamente del tema de los pobres, como lo han señalado nuestras invitadas. Vamos a una pausa y estamos aquí, los 50 años del libro La Teología de la Liberación. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, está usted en Sacro y Profano y estamos conversando en torno a los 50 años de la Teología de la Liberación. Tenemos dos invitadas desde Lima, Perú. Es un privilegio poder llegar allá y conversar con dos discípulas, personas que directamente han trabajado con Gustavo Gutiérrez y qué mejor que ellas que nos expliquen. Carmen, me gustaría mucho preguntarte, ¿la teología de la liberación sigue siendo vigente? Yo creo que sí. Desde mi experiencia como editora te podría decir que el libro se sigue traduciendo. Este año ha comenzado a traducirse al árabe, por ejemplo, lo que es un indicador en términos de publicaciones muy importante. Si hay interés es porque sigue siendo algo que dice algo a la realidad, que sigue siendo interesante y vigente. Yo creo que la vigencia está muy relacionada con algo que te comentaba al principio, y es que Gustavo, al mirar la realidad, tiene una capacidad de encontrar la complejidad que esa realidad tiene, ¿no? No la interpreta solo desde una mirada por una causa. Una de las principales aportes de la teología de la liberación es que habla de 3 niveles de liberación, ¿no? Donde hay lo que significa la necesidad de una sociedad más justa, pero también de una necesidad de generar relaciones humanas libres, liberadoras, y también, por supuesto, liberarse del pecado, que centralmente es una ausencia de amor, de relación
de empatía, ¿no? Que Gustavo trabaja muchísimo en el libro. Yo creo que ese es el punto, te diría, más importante para comprender la vigencia que hoy tiene, su capacidad. Catalina, la teología tuvo fuertes momentos de embate, incluso algunos teólogos de la liberación fueron llamados a Roma, hubo instrucciones donde de manera ambigua el Vaticano reprochaba ciertos aspectos, sobre todo la cuestión del marxismo. Cuéntanos, a 50 años de esta experiencia, cómo la teología de la liberación resistió lo que muchos han llamado este invierno eclesial, estos cuestionamientos e impugnaciones, no solamente dentro de la iglesia, sino de afuera de la iglesia también. La teología de la liberación parte del Evangelio, de la palabra misma de Jesús. Desde ahí es desde donde se resiste lo que llamas el invierno eclesial, ¿no? Lo que se hace desde todos los sectores es como continuar desarrollando lo que yo llamaba la sociedad civil eclesial, y hay otros muchos colegas que lo hacen, que es la práctica de la solidaridad y de la formación social vinculada al sentido evangélico, se sigue desarrollando en la iglesia desde las comunidades eclesiales, que son muchas de las que sufren más, y desde los laicos que están haciendo esa evangelización. Y se organizan entonces otras formas de seguir predicando y socializando el evangelio. Se habló durante fines de los años 80, 90, Carmen, sobre la llamada muerte de la teología de la liberación, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. Se decían, pues, el marxismo, que es parte del sustento de la teología de la liberación, queda huérfana y por lo tanto ya no tiene razón de ser, y la teología ha muerto. Dime, ¿qué le dirías a todos aquellos que sostuvieron durante muchos años que la teología murió? La teología de la liberación, por supuesto. Yo te diría que creo que eso tiene mucho que ver con justamente una caricaturización, una reducción que creo que ha habido en la comprensión de la teología de la liberación, que la vinculaba muy estrechamente con la corriente marxista y con sus realizaciones históricas. Y eso, bueno, no es así, o sea, ni está presente necesariamente en el objetivo que Gustavo tiene, ni, como yo te decía hace un momento, su análisis y su manera de comprender la realidad va mucho más allá de lo que puede significar una determinada interpretación de lo que son la injusticia, los conflictos sociales, etcétera, que sí, Gustavo usa esa herramienta en el libro, pero es mucho más, y además su finalidad está vinculada a una finalidad de evangelización. Entonces, yo creo que los temas que Gustavo recoge de la realidad que él vive y en la cual ejerce su ministerio pastoral, van mucho más allá que un sistema o una ideología, ¿no? Se ha atacado mucho en ese sentido, pero creo que la vigencia de la cual hablaba te da cuenta de que no ha muerto, simplemente. Totalmente, incluso los teólogos se resistieron a hacer de la teología de la liberación una ideología o un partido político, como en algunos casos. Catalina, cuéntanos un poco la relación de la teología de la liberación como tal frente a un pontífice latinoamericano, un pontífice argentino como Francisco. ¿Cuál es la relación entre la teología de la liberación bajo el pontificado del Papa Francisco? La tercera palabra del título, en la perspectiva, desde donde se ve la acción de la Iglesia, ¿no? Y eso yo creo que es algo compartido, pero que el Papa ha desarrollado a un nivel global, universal, y a su manera, se podría decir, como debe ser. Y que entonces creo que hay mucho contacto en lo que significa poner el centro
al Evangelio, confrontarlo con la realidad que se está viviendo en este momento. Yo creo que hay un gran punto de contacto que se ha podido compartir. La preocupación por el Papa es muy innovadora, abre nuevas puertas, el trabajo con las comunidades indígenas, con los amazónicos, es abrir, extender esa perspectiva de manera global. Finalmente, para concluir este bloque, querida Carmen, cuéntanos un poco esta experiencia dinámica de la teología de la liberación, porque podemos decir que la teología de la liberación no se queda en los años 70, sino ha venido evolucionando conforme los procesos sociales, la propia iglesia, etcétera. Y cuéntanos estos nuevos desdoblamientos, o podríamos decir nuevos sujetos o nuevas temáticas en las cuales podemos entender que ahí está la teología de la liberación. Yo creo que en la medida en que justamente el método que usa Gustavo, ¿no? Este método de partir de la práctica y de la experiencia vivida, hace que nuevas experiencias vividas encuentren en este método la posibilidad de dar cuenta de lo que se está viviendo, ¿no? Muy rápido, cuando la teología de la liberación se conoce, fue traducida al inglés, por ejemplo, 2 años después, muy rápido entra en relación con la teología negra de James Cone en esa época, que ha desarrollado otras perspectivas vinculadas al tema de la teología negra, pero muy vinculadas a otros. Y también en el Asia se despierta un interés grande por lo que podía significar usar ese método para entender esa realidad. Yo te diría que después de esas dos grandes vertientes que se van a desarrollar en los años 70, la teología de la liberación también ha impactado en un primer momento de manera crítica la teología feminista, pero que igualmente ha ido buscando y encontrando utilidad en su método para comprender la realidad de las mujeres, y recientemente temas como la ecología han sido muy fuertemente tratadas, y también la migración, que son nuevas, digamos, realidades que vive el mundo hoy. Totalmente de acuerdo, Carmen. Yo recuerdo una afirmación que hizo Ivonne Gouveia, que es una de las grandes teólogas feministas en Brasil, que no es posible entender la teología feminista si no se tiene en cuenta la teología de la liberación. Vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a los 50 años de la teología de la liberación. Estamos conversando con 2 discípulas muy importantes de Gustavo Gutiérrez, el autor de nuestro libro, desde Lima, y además con el acento propio, que sería, no es un acento propiamente, es un acento limeño el que está usted escuchando, que por lo menos a mí me evoca muchas nostalgias de mi lejana juventud. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. Regresamos. 50 años de la teología de la liberación, 50 años de la edición, la primera edición del libro de Gustavo Gutiérrez, La teología de la liberación, Perspectivas, que ha marcado, como hemos visto, y que está muy lejos de ser solamente una reflexión como tal teológica, sino una nueva manera de hablar de Dios, de vivir la fe, de compromiso social, de opción por los pobres, en un contexto muy particular que en América Latina se dio fines de los años 60 y 70, pero que marca no solamente una generación, sino, como lo planteó muy bien Catalina, una manera de hacer teología. Y la manera, yo recuerdo muy bien, escuchando las conversaciones de Gustavo Gutiérrez, era la teología como un acto segundo. Lo más importante era la experiencia, la práctica de la gente, las luchas, las aspiraciones, los sueños, los sufrimientos, y la teología ahí, ¿no? Acompañando este proceso.
Carmen, agradeciendo nuevamente tu presencia aquí en Sacro y Profano, hablando para un público mexicano. ¿Cómo se encuentra nuestro autor? ¿Cómo se encuentra Gustavo Gutiérrez? 93 años. Yo lo recuerdo un hombre extraordinario, con una inteligencia aguda, muy fuerte y muy ingenioso, la verdad. Un sentido del humor que podría ser genial y devastador al mismo tiempo. Sí, bueno, es una persona de 93 años, con lo que eso significa, pero con una felizmente buena salud. Al mismo tiempo, él prefiere en esta época ya de su vida no tener una presencia pública tan alta como podría haberla tenido en otros momentos, como la ha tenido, de hecho, en otros momentos. Por ejemplo, te puedo decir que siguió con una atención enorme todo el seminario, que fue exigente porque eran sesiones mañana y tarde, y que al final del seminario él pudo leer un mensaje para todos con gran entusiasmo, diría yo, con una pasión que incluso despertó el interés acá. Y ha formado a mucha gente joven, y cuando está con gente joven, pues se siente revitalizado. No, extraordinario. No solamente es un teólogo, sino también historiador, y que nos toca directamente, porque él es probablemente la historia de Bartolomé de las Casas más importante que se haya hecho, y creo que es algo muy interesante y relativamente poco conocido en México, pero es un trabajo realmente extraordinario como historiador. Finalmente, Catalina, ¿la teología de la liberación tiene larga vida aún? ¿Podemos decir larga vida a la teología de la liberación? Porque la teología de liberación no se queda en la obra publicada de la que estamos celebrando los 50 años y comentando. Es una teología de la acción liberadora de Dios en la historia humana, que Jesús la anuncia y la enseña, la pone en práctica. Y Gustavo sí, le da el nombre, pero no está solo en esta teología que se hizo corriente en América Latina y más allá, en otros continentes, ha sido traducido a más de 14 idiomas. Es un trabajo que continúa y que sigue extendiéndose. El mismo Gustavo Gutiérrez no se queda en esa obra, tiene otras obras que las va desarrollando, y entonces yo creo que tiene mucha vida por delante. Pues Catalina, Carmen, muchas gracias por su presencia aquí. Ha sido un verdadero deleite el poder compartir con nuestro auditorio de manera directa el cómo ustedes están sintiendo, percibiendo estos 50 años de una obra que sin duda ha marcado a muchas generaciones. Yo diría no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo. Y por supuesto los grandes postulados de la teología y la liberación se han reactivado, como hemos visto aquí con el Papa Francisco. Sin embargo, su gran aporte también lo podemos ver, como lo dijo Carmen, en esta enorme diversificación. Es decir, hay nuevos desafíos, hay nuevos sujetos y hay nuevas respuestas que discípulos o partidarios de esta nueva manera de hacer teología han trabajado. Así podemos entender el extraordinario auge que tiene la teología feminista con un acento latinoamericano es fundamental para el continente, el desarrollo de la teología india que nos toca aquí en México con el impulso que tuvo Samuel Ruiz, don Samuel, la teología de la Madre Tierra o la teología ecologista impulsada incluso por el propio Papa Francisco, los movimientos eclesiales altermonistas, grupos de derechos humanos, diversas pastorales sobre migrantes que también aquí en México somos particularmente sensibles. En suma, hay herencias vigorosas, presencias diversas en el cristianismo actual. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.